Hi escuela shunama primaria. Kahi con mucha madre ya tubire rambaram misal entrat kasali. Katsuma se na ngune ima tat kulang ngune ke matnal pire yanka misal pire acá. Mucha se na ima posas buena el 16 de diciembre. Posad 8 días posad. Kaimat nanjulana pat 24 expiren 24 de diciembre. Padre Mateo, alcohol Mateo Martínez y Magui. Katunal kirkichtana pirin 15 kwirip mari kwechen. Kay hamar kirinan 15 katana. Kayan kunya hulena jetmisia tata leonorit hulen damit. Ka Bondari colet que más padre Mateo aliste en de Isal colet coro femenil Tata Vasco. Desayuno hasta ya, y bien no ambusam, ni dan, porque ni wapirin tunduetan, o kulindun, o tunduan, kahi no hawaran ganian hini, kahi bien apenas ni arranca, para ensayar nian, y que chnipirin ni piden. Menta de pap no yangun, bukucha chure kungwa sham, que posas ni dan, kahi hungwa ne ka imare menta shukan. Hinchkan ya shangsi, ya zuera shungamno. Ay, chkima walish que ya, pero hima kunas ni ashungia, pero que ni mi ashun papute tinga mengun. Ishkolgan akireni mashuka yekin hungwak, pero no te ruchnealas tia, pero hispindeskia. Paparena nentigunis ni wajal, hima tatas patini, que imarena na nichkanderia, pero ichkan apenas hamasham, que imbokin tuntu echanuasham, que imboshun apenas hamam, que noche chkambanda nishkuchama, no chambeanda. Que siempre niasham, que ya samerich kan hamashaka, que niasham siempre niasham. Es colocación en bokini, que misni wakahi papuche tengo mali pekushun. Ahí manishin ni tipe, caterunianga, imboshun ni tipe na cateruni mama, ni maginameramburkam. Hinich México piden a Basílica de Guadalupe. Manguertima, Secretaría del Turismo del Gobierno. Maimertima, Caimatzpam para México. Desde el 70, 72 luches ni Raúl Velasco ni siempre domingo Kichkura colequinde. Y pues usted reconocida que Nanishkirio Palacio Clavigel. Hasta Hatirtitz Mahima cuadro Nishkichane Picor. Usted ya que 30 quiripuer. Y media por uchinir presente en Nambeir. Y cuando dijo, piden una nicho misa. Porque ni se escola que pide. Kaiden mis pula patina no guarda disso pire. Kahin boson ni nochka we kim goro we akunta. Kahir kachka fundado pero himengu nama kim ne minama no te lo nambo aquí.
Esto ya viene de la generación, ¿no?, de mis abuelos, fueron los primeros que comenzaron pues, a practicar la música. Sí, mi abuelo, el mayor pues, de la familia, se llamaba Juan González Vital. Él tuvo de familia 4 hombres. Él tenía este deseo pues, de que sus hijos aprendieran la música, y fue cuando llevó a su hijo a estudiar aquí a la población cercana aquí que se llama San Jerónimo, a su hijo José González, al mayor de la familia. Él ahí estudió con un maestro. Comenzaron ellos a impartir clases de música, sobre todo mi papá. Mi abuelo, que mencioné anteriormente, él tenía un instrumento, un saxofón grande que se llama saxofón barítono. Lo consiguió, no sé dónde lo adquirió, y lo mandó a reparar en ese tiempo, mandaba uno de los instrumentos a Guadalajara. Allá se lo arreglaron y quedó casi nuevo, pues, quedó muy bien. Me lo regaló a mí, y ahí comencé yo a aprender la escala. A través de uno de los músicos le pregunté, le dije, oye, es como es la escala, dame la escala. Me dio la escala, ya yo solito comencé a practicar a través del solfeo que conocía. Ya comencé a repasar los papeles, poco a poco me fui adentrando a la música. Desde un principio también comencé con la música clásica, y eso es lo que a mí me ha gustado siempre. O sea que también anteriormente pues era la música que predominaba en todas las fiestas, pues en la mayoría de las fiestas siempre se tocaba clásico o algo semiclásico. In Borg-Samenski rutia Chiana Tikinen Tripik per Holenda entre Zapit entre Mias, Kuripina Capa, Triti Samenski Rock, Seguita Nise Kutia Nota Neavochuya. Atendemos a los niños y sobre todo pues también
la educación disciplinar Huachapicha para que Huacas se de competir y que cumplan trabajo para entrenar para competir, porque es justificar es escuchar trabajo, aunque no se debe cuidar que pero chica Angie se como si estuviéramos ancor de oficina a la misma hora de escuchar de un guasquea para atender a su WhatsApp. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Esta es una escuela para formadores de talentos deportivos que pueden representar a México a un nivel internacional, a una olimpiada, a un campeonato mundial. Ese es. Para ser buen deportista necesita ser buen estudiante, porque van de paralela. Y si no saben lo que tienen que buscar en para jugar a entrenar necesitan hacer su tarea. Huacas tarea para el Huacas entrenar. Porque te dice área tú poner acá no traes que reprobar se dijito a veces estudiar y que Huacas trabajo a panza en la escuela. Y si no hacen reprobar acá canijini canijo y el que hizo su Huacas entrenar y están entrenar. Si quieres ir a este lado, Miguelo. Es nada no que su cano taje na que arianga isu jara tisu buena competencia remuer ka remuer ya te pari che que chauro te che ka te pasapir tani peranan ko chain de te par 14 bares ka 8 bares ka 6 bares ka ya kan equipo mexicano pues ya kan hizo sin de competir tisu y casi como decir la pista de competencia que yo competir sabes que acá canejura pia en mexicana pues que ya cuando más italiano y man entrenador que de secretaria de marina que más ella piso ya shota tichania que ya participar Eugenio ka Felipe. Llegan en el 66 a México, casi 67 ya se preparó con Padre Felipe para participar en el Winnipeg, en los Juegos Panamericanos. En el 67 ya canima competir a 10 kilómetros en Canadá. También de ahí México y ya me de sin preparar y 40. Faltaba más hueso para la Olimpiada del 68, México. Que ya canizan que saben de Imachia preparar para competir. Fue titular por México en el año 1968. Ya, Jerónimo, alíñate. Yo fui un buen remador y pues cuestiones personales pues me retiré. Me fui a Guadalajara 3 años, me regresé, ahora estoy aquí. Después de Martel, Miguel. Alíñate. Aquí el entrenador Gil Tovar volvió a invitarme otra vez. Y pues yo como que tengo mucho el amor al deporte. ¿Está listo, Miguel? ¿Ready? ¡Go! Yo me siento todavía capaz y pues ahora sí que no me quiero quedar con las ganas. Yo me digo, tengo el último cartucho, la última bala y tiene que salir.
y hacia, vuelven hasta hacia año para la próxima Olimpiada 2014-2015 y la Olimpiada va a ser en Monterrey para 2015. Entonces ya ya va enfocado en Cucharanchi con el tía Pajía Canea. Yo los motivo a que sigan estudiando. Ese es mi anco, mi compromiso. Y que pues algún día lleguen a destacar, pues ya pues es bien para ellos y bien para la familia y bien para que digan, no, pues en Jalisco hay también talentos. Mi nombre completo es José Vidal Campos Villada. Soy de San Jerónimo. Tengo 46 años de edad. En el día que no pesco, yo me voy a la leña. Me pongo a hacer otras actividades. Sí, a veces le ayudo a mi esposa a arrimarle la leña, preparar algunas cosas que ella ocupa en su taller. Yo aprendí a pescar pues mirando a mis papás. Como a la edad de 12 o 13 años empecé ya a pescar solo. Me compró mi papá una canoa y empezó a darme unas redes para enseñarme. En las tardes ya preparo todas las redes, como los flotadores, las estacas y el tule que lleva arriba del cordón en la red. Todo lo que me rodea es parte de lo que yo he vivido, de donde yo nací. Tiendo las redes como a las 7:30, a las 8 de la noche. Y allí me pongo a platicar con otro compañero, con otro pescador. Ya nos dormimos como a las 10, las 9 de la noche. Y ya me despierto como a la 1 de la mañana o a las 12 de la noche. Y ya empiezo a cosechar el pescado. Y ya vengo terminando, si tiene mucho pescado, vengo terminando de cosechar el pescado como a las 2, las 3 de la mañana. Y la pesca nada más, es desvelado en las noches, pero se impone uno. Y aparte de eso, pues, me gusta la pesca. Me da gusto cuando las redes están llenas de pescado, de charales, como que se me quita el sueño y sigo quitando todos los pescados. Pero normalmente casi no descanso. Pues ya lo poquito que uno agarra a veces nada más sale para comer. Ahorrar un dinero para una ropa, calzado, pues no se puede, es difícil.
Cuando la gente se empieza a desesperar y buscar otro empleo, con mucha gente se va a la pizca de jitomate a Yurecuaro, a Tanuato, a Sinaloa, y mucha gente se va también a trabajar a las ciudades, a las obras. La pesca pues, es como todo trabajo. Si tú tienes fe, te va a ir bien. Pero si pierdes la fe, pues no te va a salir el trabajo tampoco. Y para ser un pescador necesitas tener fe. Está bien, esta noche me fue mal. Espero que mañana, con la fe que tengo, amanezcan las redes con pescado.